sí, me estoy hacia quien habla. Che, pero Leo no está presentando. ¿Estoy presentando? Sí, Sí, ya está. Vamos. Bueno, vamos con esta charla que tiene la idea más que nada de charlar un poco las actualizaciones, las últimas actualizaciones en cuanto a la intubación. Mi idea básicamente, o por lo menos en forma inicial, es tener o presentar la intubación o las cosas que se rodean a la ventilación como para hacerlo lo más segura que puedo. Prendiste la conducción. Bueno, la doctora acá prendió la computadora. Bueno, la idea es hacer una especie de revisión de las cosas que rodean la intubación, porque básicamente acá no vamos a poder ver nada de técnica en cuanto a cómo se ventila, pero sí hay una serie de cosas que son importantes en cuanto a lo que rodea el acto de intubación orotraqueal y ver si podemos mejorar una serie de circunstancias para hacer más segura de alguna forma el procedimiento en sí. No traté de meterme con ventilaciones difíciles o dificultosas, ni tampoco intenté meterme con segundas líneas, como por ejemplo la laringoscopía, con máscara de laringe u otros dispositivos, sino básicamente para ponernos a tono con la intubación orotraqueal, con un tubo y con los distintos procedimientos que podemos tener, como para ordenarnos y ver si se puede mejorar desde lo institucional, ¿sí?, este procedimiento, y después, una vez establecido esto, dedicarnos tal vez a cuestiones más puntuales como vía aérea difícil u otras circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se puede leer últimamente es que ha cambiado un poco el paradigma en cuanto a la ventilación, y hoy básicamente lo que se intenta es, en primera instancia, cuidar fisiológicamente al paciente. No es una cuestión de que tratamos de evitar que se broncoaspire simplemente en el acto de intubación, sino que hay determinadas cuestiones que se pueden dar dentro de este procedimiento que pueden llevar a un aumento de la morbimortalidad. Y una de las primeras cosas que nombran es este cambio de paradigma en cuanto a los intentos que uno debe realizar para poder ventilarlo. Y el paradigma cambia en este sentido, que hoy se le pone muchísimo énfasis, tal vez el mayor énfasis, al éxito en el primer intento como estándar para poder ventilar. O sea, lo que vamos a intentar es tener la mayor cantidad de opciones como para que en el primer intento logramos intubar al paciente. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los intentos, van aumentando las posibilidades de complicaciones, ¿sí? Ahí en el dibujito puse en verde, amarillo y rojo que el primer intento, como dijimos, es el estándar de oro, y después las complicaciones en un segundo intento aumentan al 50% y en un tercer intento se van casi al 60%, y eso implica un aumento en la morbimortalidad. Entonces, hoy ya no se considera una intubación exitosa el hecho de poner el tubo en la tráquea del paciente, sino que hay que hacerlo sin hipoxemia, hay que hacerlo sin hipotensión arterial y hay que hacerlo en el primer intento para evitar esto. Eso es una intubación de calidad. Entonces vamos a tratar de darle forma a esto como para después tener más armas y enfrentarnos a la parte técnica, que tal vez tendríamos que hacerlo con o pacientes o con muñecos, no sé. ¿Qué determina el éxito de una intubación? Bueno, lo spoileé antes en la anterior slide, iba a decir, el anterior slide, que es evitar la hipoxemia, evitar la hipotensión arterial y lograr el éxito en el primer intento. Tanto la hipoxemia como la hipotensión arterial van a ser eventos adversos bastante frecuentes y que van a llevar al la tercera complicación más grave, que es el colapso cardiovascular y el paro cardíaco, que son las cosas que nos vamos a enfrentar frecuentemente cuando nos ponemos ante una ventilación.
Si nosotros logramos ventilarlo en el primer intento y evitamos la hipoxemia y la hipotensión arterial, bueno, vamos a lograr de repente ya mejorar nuestro primer escalón. Es decir, bueno, vamos a ventilarlo de esta forma, tratando de llevar este modo de seguridad de alguna forma para evitar que el paciente tenga mayor morbimortalidad. La charla va a estar relacionada a esto y de aquí en más vamos a hablar sobre esto, ¿sí? La secuencia de intubación rápida, cuando se planteó la 7P, divinas, preoxigenación, tenemos que ver el Lemon, el Malampati, la regla de los 3 y demás, se hizo en el contexto de ser aplicada para un paciente en el ámbito quirúrgico anestésico, donde el paciente está ayunado, está con estabilidad clínica, hemodinámica, hay un entorno controlado, el anestesiólogo puede evaluar, puede hacer el Macocha, el Lemon y cuantas reglas mnemotécnicas se les ocurra. El paciente crítico no te da esta chance, viene con una insuficiencia ventilatoria, una insuficiencia respiratoria, un shock, y uno no puede ver no puede ver si es posible mejorar su calidad, si es posible poner un ayuno, simplemente tiene que proceder. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que uno plantea como secuencia de intubación rápida en el ambiente quirúrgico de lo que nosotros habitualmente vemos, ¿no? En donde el paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos tiempo limitado para evaluar al paciente como corresponde o como lo plantea la secuencia de intubación rápida, y para tener en cuenta en la cabeza y que nos empiece a rondar que no estamos hablando ya de anatomía y que estamos hablando más de fisiología. Lo que estamos teniendo es un paciente fisiológicamente difícil que vamos a poner en jaque en el momento de la intubación por una serie de cosas y que puedan repercutir después a nivel sistémico y en la morbimortalidad. A los que son míos vamos a poner en jaque la perfusión tisular en algún punto, ¿no? Si ya la viene teniendo. Todo esto hace que en el contexto de la intubación en emergencia, en el área crítica, tanto en emergencia como en terapia intensiva, ¿sí? La tasa de complicaciones mayores es del 45%. Por lo menos el 45% de los pacientes tiene un evento adverso mayor en el contexto de la intubación y esto es un montón. ¿Sí? El 50% se va a hipotensiar, el 50% va a tener hipoxemia. Si tiene hipoxemia y hipotensión, tiene muchas posibilidades de que tenga paro y hay otras complicaciones, pero estas tres, ¿sí? Podemos de repente intervenir y tratar de implementar determinadas circunstancias como para poder disminuir esta tasa y hacerlo más segura. Después hay cosas que no nos vamos a poder hacer o no las vamos a poder realizar. Pero si podemos mejorar esto, la verdad que nos da un margen súper grande como para hacer nuestros procedimientos mejores. Acá hay una cronología de la intubación que me gustó para ponernos, yo por ejemplo, antes de intentar hacer esta charla, no tenía muy claro estos tiempos, ¿sí? En cuanto a la intubación, desde que uno empieza con la idea de ventilar al paciente, de brindarle la preoxigenación, de producir la inducción, de una vez que producir la inducción y darle las drogas que van a actuar como sedantes, como parálisis, ahí empezar con la laringoscopía y ese tiempo de entre que uno hace la laringoscopía y pone el tubo, son todos momentos en donde uno puede actuar para mejorar estas circunstancias. Colocar el tubo y una vez que colocamos el tubo, ver si el tubo está correctamente puesto, está bien ubicado y si la ventilación que podemos brindar es adecuada o no. Son una serie de cosas que uno, si las hace en el momento, el procedimiento te lleva a hacer todo en unísono, pero si nosotros tenemos en la cabeza todos estos momentos que podemos ir mejorando, es mucho más fácil poder identificar qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para poder hacerlo mejor. Bien, hay un tiempo de preoxigenación, ahora vamos a hablar de la oxigenación, que va a llevar unos 3-5 minutos. La idea es aumentar el pool de oxígeno, hacer un poco lo que llaman denitrogenación, hay un montón de nitrógeno a nivel alveolar, vamos a denitrogenizar
el pulmón y vamos a darle mayor capacidad. ¿Para qué? Para que en el momento que nos esté ventilando el paciente, ese momento de apnea, ¿sí? Tengamos lo suficientemente oxígeno para que el paciente no sufra de saturaciones marcadas y que eso esté asociado a una hipoxemia que a su vez esté asociada a un déficit en la llegada de oxígeno a nivel periférico. La inducción de anestesia, vamos a hablar qué drogas vamos a utilizar, cuáles se están utilizando ahora, cuál no debemos utilizar en distintas circunstancias, cuál deberíamos abandonar. Y cuando hace esta revisión digo, che, estamos ventilando mal, estamos haciendo el procedimiento mal. Hoy en día decís, vamos a ventilar algo, ¿qué te preparo? Midafenta. Ninguno de los dos tendría que ser. Y eso lo tenemos que ir cambiando de a poco entre todos para hacerlo mejor. Bueno, una vez que tenemos la inducción con los tiempos correspondientes, empezar con la laringoscopía, ya sea por videolaringoscopía o por laringoscopía directa. No son métodos que se excluyen, son métodos complementarios. Algunos va a ser mejor la video, otros va a ser mejor la laringo directa, ¿sí? Algunas veces van a ser alternantes porque hay circunstancias que nos van a impedir utilizar una u otra, ¿sí? Y entender qué momento es para usar una y qué momento para usar otra también nos da una ventaja. Saberlo de decir, bueno, tengo este paciente, ¿qué uso? ¿El videolaringo? ¿Uso el laringo directo? ¿Sí? Y ese es un arma que es importante en el momento que todo es un caos, digamos, ¿no? Y una vez que estemos con la laringoscopía y que podamos colocar el tubo, como lo podamos hacer, vamos a ver qué dispositivos podemos utilizar o qué se recomienda para utilizarlos y cómo constatar que el tubo esté adecuadamente puesto, ¿sí? Bien. Entonces, como vieron en el slide anterior, las complicaciones, como veníamos hablando, son la hipoxemia severa, la hipotensión, el paro cardíaco, y después hay una serie de otras complicaciones que, si bien están y hay que constatarlas, hay que evitarlas, ¿sí? Nos vamos a basar nosotros en las otras que de repente podemos implementar determinadas acciones que van a tender a mejorarlo. Posteriormente la aspiración, la intubación esofágica, el neumotórax, el trauma en la vía aérea, vamos a hacer pequeños apartados a medida que vayamos pasando por los distintos slides, ¿sí? Como para ver qué cosas son mitos, por ejemplo, en cuanto a la ventilación con máscara y bolsa, en cuanto al contenido gástrico, qué podemos usar, la ecografía, etcétera, para ir limando un poco. Pero básicamente lo importante son las tres primeras, que son las que nos llevan de repente a tener mayor morbimortalidad. Y tengan en cuenta que la mayoría de estas complicaciones, ¿sí? Ocurren inmediatamente o durante el procedimiento y que no son vitales, ¿no? Esto es casi obvio, pero bueno. Bueno, vamos con la preoxigenación y la oxigenación apneica. ¿Qué son estas cosas? Las guías hay bastante, todos tienen problemas para la definición. La definición en este momento es la desaturación por debajo de 80. Hay algunos que hablan de hipoxemia. A mí me parece medio difícil pensar en sacarle gases, ver si está o sea, creo que lo más práctico en cuanto a lo que nosotros podemos usar en el contexto de una guardia, en el contexto de un paciente crítico, es poner un saturómetro y decir, este paciente en este momento está desaturando en forma crítica. Y ojo que estamos hablando como complicación aquellas cosas que empiezan de nuevo, más allá de que tengan un contexto precedente. El paciente está saturando 95, le hiciste la inducción y empezaste el procedimiento y el paciente empieza a desaturar y empieza a desaturar menos. Eso es una desaturación asociada al procedimiento. Si el paciente viene con un distrés respiratorio y satura 70, no es que vos le provocaste la desaturación. ¿Estamos? Aunque, obviamente, muchos de estos pacientes, como la primera causa de ventilación es la insuficiencia respiratoria, sí van a tener una causa subyacente que va a producir esa hipoxemia, va a tener algo subyacente. ¿Estamos? Y claramente, tanto la hipoxemia como la hipotensión son predictores directos de paro cardíaco y muerte. Estamos incidiendo sobre esta cuestión, ¿sí? Tenemos la posibilidad de mejorar esto y está bueno saberlo.
La preoxigenación, llamamos al momento previo a realizar la inducción, son 3 a 5 minutos. Es lo que hablábamos antes, aumentar el contenido de volumen, el contenido y el volumen de las reservas de oxígeno en el pulmón, buscar retrasar esta desaturación que en algún momento, si no podemos ventilar, vamos a producir en algún punto. Prevenir la hipoxemia perintubación, reducir las complicaciones graves como se desprende y compensar factores de riesgo que ya trae el paciente crítico como pacientes con insuficiencia respiratoria. Esto creo que no merece mucho más que esto, ¿no? Ahora, ¿qué usamos de todo esto, ¿no? De todas las herramientas que tenemos para ponerle a un paciente, ¿qué usamos? Usamos el CAFO, tenemos un CAFO acá, ¿hay CAFO? Sí. Tenemos una cánula de alto flujo, ¿sí? ¿Qué volumen? ¿Cuántos litros le ponemos? ¿Usamos BNI? ¿Tenemos BNI acá? Sí, tenemos BNI. ¿Usamos BNI para ventilar? Nosotros la última paciente que tienen ustedes usamos, o sea, en realidad fue una preoxigenación porque le pusimos BNI, falló el BNI y entonces utilizamos la preoxigenación con BNI. Pero no pensamos es muy, fue muy... En realidad lo hacemos con máscara. Con AMBU. Ahora charlamos la diferencia entre la máscara AMBU y la BNI y la cánula nasal y la máscara con reservorio, el CAFO. Sí, son distintas herramientas. La verdad que hasta, yo les soy sincero, hasta no hace mucho cuando me dijeron cuál era el método de elección, yo digo, en mi vida vendí algo así. De esta forma y en mi vida hice esa preoxigenación de esa manera y me parecía complicado la realización. Pero bueno, es cuestión de sentarnos, plantearlo, decir, bueno, vamos a ventilar a este paciente, preparemos esto, ¿sí? Y vamos para adelante para ver si podemos mejorar. En algún momento eso va a redundar en una mejoría. Sería genial haber tenido algún registro previo, a ver cuántas complicaciones teníamos previas para ver si este laburo que tenemos que hacer y acomodar redunda en una mejoría puntual en las complicaciones, ¿no? Por lo que me imagino, todos ya leyeron este tema y todos se darán cuenta que la mejor opción, ¿sí?, es la BNI. Hay un estudio que es el Preoxy Trial que habla de que la BNI, comparado con una máscara con AMBU, con la máscara bolsa, ¿sí?, mejora francamente la hipoxemia de un 9%, que produce hipoxemia con BNI un 9%, mientras que la máscara un 18%. El paro cardíaco es 0,2 con BNI y 1,1 en pacientes con el AMBU. Y la aspiración, uno pensaría, pero claro, vos estás inflando el abdomen con presión positiva, sí, podría tener más aspiración, y se vio que en este estudio había casi la misma cantidad de aspiraciones, en realidad más aspiraciones con la máscara AMBU que con la BNI. ¿Cuál sería la idea del BNI? En realidad el BNI no solamente aporta oxígeno, que es fiable en cuanto al seteo de la FIO que vos le podés poner. No solamente podés poner 100 de FIO, sino que le podés poner una presión continua al final de la expiración que sirve para reclutar alvéolos, que tal vez con la máscara no se podría hacer porque sería inconstante. Y es muy difícil, aunque tenga la válvula, la máscara, mantener ese nivel de PIP que mantenga los alvéolos abiertos, ¿no? ¿Qué seteo utilizamos? Bueno, por lo menos entre 3 y 5 minutos con esos seteos, con un IPAP por lo menos de 10 centímetros de agua, un EPAP por lo menos de 5 centímetros de agua, una FIO al 100% siempre y una frecuencia respiratoria de por lo menos 10 ciclos por minuto, ¿sí? Me van a decir, che, pero es difícil adaptar al paciente. Sí, la mayoría de las veces es difícil que el paciente que viene con insuficiencia respiratoria pueda bancarse la máscara. Pero si tenemos por lo menos la idea de empezar a trabajar con esto, uno va a empezar a encontrar las formas y de hecho podríamos después trabajar con algún tipo de protocolo. Seguramente ustedes que están en emergencia lo escucharon, yo la primera vez que lo leí ahora, de secuencia de intubación retardada, uno le puede dar algún hipnótico en donde lo deje con cierta vigilia o por lo menos con la respuesta respiratoria o el drive respiratorio presente, ¿sí?
y lo cede pero sin disminuir el reflejo, entonces uno puede ayudar al BNI e intubarlo después de la preoxigenación. Realizar la preoxigenación es de alguna forma la mejor herramienta que tenemos hoy en día para evitar, ¿sí?, caer en la desaturación crítica y en hipoxemia en el contexto de la intubación. Y esto claramente mejora la morbimortalidad. O sea, que le pongamos BNI antes de intubarlo hace que se mueran menos. Y ya esto es un datazo como para tener que hacerlo obligatoriamente. No le estás poniendo BNI, estamos haciendo mal las cosas. ¿Sí? Ese es el mensaje. No le estamos poniendo BNI, no, porque estamos mal. ¿Sí? Podemos hacer algo mejor. Y en eso tenemos que ir en busca, ¿no?, de tratar de hacerlo mejor como para que no nos pase. Pero yo ventilaba sin BNI con la máscara y nunca con BNI está escrito, es mejor, hay que hacerlo así. ¿La tenemos? La tendríamos que usar. Leo, una consulta. Sí. Con respecto a lo de la presión positiva, o sea, en este estudio se habló solo de BNI versus máscara de reservorio. No hay en ningún momento nada, o sea, no sé si normalmente se considera que mientras el paciente tenga respiración espontánea no bucear la máscara de reservorio. No sé si de eso encontraste algo. Bueno. Algo. Y otra cuestión, el BNI, normalmente tardamos un montón en armarlo. Considerando eso, los tiempos que tardamos en poner el BNI y demás, ¿sigue siendo prioritario por ahí poner el BNI, esperar y tener una buena oxigenación? ¿O ver por ahí con la máscara de reservorio si llevamos una buena oxigenación y tratar de intubar en menos? Fede, en realidad, vamos por lo primero. Yo puse acá el trial porque hay un montón de estudios que se hicieron comparando BNI con máscara con reservorio, con CAFO, máscara con AMBU, contra máscara con reservorio, cánula nasal, etc. Entre todas ellas, la mejor opción es el BNI, y esto es lo que te decía antes. O sea, no solamente es oxigenar al paciente, sino la presión positiva que puedas ejercer sobre el pulmón. Y esa presión positiva en forma constante, más el oxígeno seteado al 100%, en forma continua, te va a llevar a que logre una oxigenación, un pool de reserva de oxígeno mucho mejor que con la máscara AMBU. Ahora, es verdad que hay pacientes que corren. Bueno, ¿cuánto tardamos en armar un BNI? 5 minutos. Esos 5 minutos, ¿sí?, lo podemos tener con una máscara. Brindémosle la oportunidad como una especie de tratamiento de darle esa preoxigenación de calidad para que después, cuando hagamos la ventilación, ¿sí?, tengamos la chance de que el paciente no se descompense ahí. No es una cuestión de saturación meramente, es una cuestión de reclutamiento alveolar, de mantener un pool adecuado que no se la puedes dar, y no es a ver, si bien acá estamos hablando de saturación, no es fiel la saturación solamente. ¿Me explico? Es como, tenemos que darle ese tratamiento, tenemos que tratar de brindarle ese tratamiento como parte de la intubación. No, si podemos la armamos, si no podemos la armamos. No, nos hacemos el tiempo como para armarla. ¿Está bien? Va a haber pacientes que no vamos a llegar porque se van a morir. Pero si se van a morir en el inmediato, probablemente se mueran con la ventilación o sin la ventilación. Lo que tenemos que apuntar es 2 minutos, armamos la BNI. Ahí tiene que haber gente en el grupo que nos ponemos a ventilar. Alguien se tiene que dedicar a agarrar el ventilador o el BiPAP que tengamos y armar el seteo como para ponerle la BNI antes de ventilarlo. Eso lo tenemos que armar en protocolo, tiene que ser algo natural. Así como decimos, che, ¿quién busca las drogas para ventilarlo? Sí, yo te traigo el Fenta, yo te traigo el MIDA. Bueno, ¿quién arma el BNI? Esto no lo planteamos nunca. Bueno, hay que empezar a plantearlo. ¿Quién está encargado del BNI? Alguien se sienta y se pone a armar el BNI como para poder brindarle ese momento. Y además el tiempo que nos lleve a armarlo, tal vez al mejorar la preoxigenación también uno está más tranquilo con el tiempo que vamos a tener. Claramente. Y además, lo que nosotros vimos es que, por ejemplo, si sos poco, vos le podés poner la máscara, el BNI, y tus manos están libres en ese momento. Totalmente. Entonces vos podés estar haciendo otra cosa, que es lo que nos pasó ese día con el shock séptico, que éramos pocos. Entonces, como ese paciente ya tenía el BNI previo, porque estábamos intentando
no ventilarla, pero las manos tuyas también quedan libres, entonces vos podés, si sos poco, vos podés ir haciendo otras cosas también. Bien. Lo que decía Guada, esto lo retomo porque me parece importante, o sea, te está dando tiempo a vos como para poder trabajar más tranquilo y le estás dando más tiempo al paciente. Estás ganando segundos o minutos, ¿sí? Tal vez en el procedimiento para que el paciente no desature y no tenga hipoxemia y no afecte esto sistémicamente. O sea, gente, esto mejora la mortalidad, es corta la bocha, tenemos que hacerlo. Mejora la mortalidad, lo tenemos que hacer por más que sea molesto, porque nos cueste o que el paciente no lo quiera bancar. ¿Hay contraindicaciones? Sí, las contraindicaciones son las de la BNI, el uso de BNI, y bueno, y ahí tendríamos que implementar otras cosas. Claro. Pero en general tendríamos que usar la BNI. ¿Ah? Después nos ponemos más fino en el sacar, vamos a por todos y después vemos a quién no. ¿No? Y, o sea, la idea en general sería vos tenés la cánula nasal, el BNI hasta el momento mismo que vas a hacer la laringoscopía, ¿no? No. Bien, es una muy buena pregunta. En realidad, vos tenés que tener la BNI en forma de preoxigenación y la preoxigenación va a ser hasta el momento, ¿sí?, en donde empieces la inducción anestésica. Esos 3 o 5 minutos. En el momento que tenés la inducción anestésica, vas a tener rápidamente, si utilizás determinadas drogas rápidas, ¿sí?, una probable parálisis respiratoria, entonces el BNI te va a quedar corto. No es un sistema en donde vas a tener un tiempo, una frecuencia controlada. Simplemente va a seguir al paciente en la oxigenación, en la ventilación, perdón. Si el paciente deja de respirar, de alguna forma la BNI no le va a entregar nada. ¿Me entendés, Fede? Entonces, la idea sería, en este cuadro, serían los primeros 3-5 minutos mientras se preparan las cosas y uno le pasa el inductor. Una vez que le pasas el inductor, ¿sí?, yo creo que el cambio tiene que ser a una bolsa con ambú, y vos poder brindarle esa mecánica respiratoria que al paciente le falta. ¿Me seguís? Sí. Bien, esa sería la secuencia indicada. O sea, BNI, inducción, ahí empezamos una vez que empezamos la inducción, bolsa siguiendo la respiración del paciente hasta que deje de hacer, de tener el drive respiratorio, se debilite y vos tomes el comando del mando respiratorio, y después empieza la oxigenación apneica, ¿sí?, que ahora vamos a charlar, que vos tenés que dejar para hacer la laringoscopía y poder poner el tubo, y ya no podés ponerle esa presión o ese drive respiratorio. Perfecto. Bueno, hay bastante escrito. La cánula de alto flujo, cuando uno se la pone en valores de flujo importante, de más de 15 litros, ¿sí?, llega hasta 60 litros minuto, hay una suerte de lavado de CO2 y algunos hablan de que crea cierto nivel de PIB que puede mantener los alvéolos abiertos. Esto no ha sido demostrado, y por lo menos en este tipo de estudios en los que leí para estos casos, la BNI se ha demostrado mejor que la cánula de alto flujo. Ahora, la cánula de alto flujo la toleran mejor, y si no podemos de alguna forma poner la BNI, la cánula de alto flujo no es una mala alternativa, ¿sí?, sobre todo en flujos altos. Y cuando hablo de cánula de alto flujo, ¿sí?, recuerden que nosotros vamos a brindar oxígeno que es frío, ¿sí?, y que en altas presiones pueden producir lesiones a nivel nasal. Entonces, cuando hablo de cánula de alto flujo, hablo del dispositivo con calentamiento, con modificación para no producir lesiones. Y eso sí nos va a permitir meter un montón de litros por minuto que van a impedir las lesiones nasales, ¿no? Si no tenemos CAFO para reemplazar a la BNI, la cánula nasal sirve, pero no más de 15 litros por minuto, que es lo que le podemos dar, ¿no? Bien, la CAFO sí, a diferencia de la cánula nasal, dijiste 15. Sí, la cánula nasal
por poco tiempo no va a ser problema, pero la CAFO con el aparato, con el, no me acuerdo, el Airbox, creo que es la marca comercial, vos le podés poner 60 litros por minuto y te manda los 60 litros por minuto. Hay una especie de lavado que se produce que te lava la CO2, bueno, no importa, no es la historia. El tema es que es una buena alternativa a la BNI y después la CAFO, si la tenemos, también nos va a servir, a diferencia de la BNI, en el momento de que vos tengas el momento de la laringoscopía, porque se la vas a dejar puesta y vas a mejorar la oxigenación apneica, que es cuando vos no podés hacer el trabajo de ambú, digamos, de ambucear. Entonces, la evidencia actual recomienda priorizar la BNI como primera línea de preoxigenación e integrar la cánula de alto flujo cuando la BNI no esté disponible o no sea tolerado. Pero primera opción, BNI y después CAFO. Bien, oxigenación apneica. La oxigenación apneica es prolongar el tiempo de la apnea entre la inducción, la inducción parálisis y la aparición de la desaturación crítica. Se administra oxígeno sin ventilación y esto tiene que ver con que uno aumenta el gradiente alveolar de oxígeno entre el alvéolo y el capilar. Y bueno, no sé, aquellos que trabajaron en procuración alguna vez saben que cuando, por ejemplo, hacemos un test de apnea, le ponemos una cánula de oxígeno en el tubo, le ponemos 6 litros de oxígeno y el paciente no sufre hipoxemia. De hecho, mantiene niveles de oxígeno muy altos a pesar de que no tenga ventilación. Sí va a aumentar el dióxido de carbono, que es lo que nos da la positividad en el test de apnea. Entonces, la idea es mantener un flujo de oxígeno sin ventilación que nos permita a ese tiempo hacer llegar un pool de oxígeno a la parte alveolar para que pueda, por difusión simple, por un contexto de gradiente aumentado entre alvéolo y capilar, mantener la oxigenación. ¿No? Es simple, es barato, necesita una cánula, una CAFO, mientras que estamos con la lengua en la mano. Es una medida complementaria, no excluye las otras, lo que sí no muestra un gran beneficio. La verdad es que no demostró ser muy eficaz y te da un margen adicional. Pero como es algo que no jode, que no molesta, que lo podés poner fácil, que lo podemos hacer, ¿sí? Ese beneficio chiquitito en pacientes muy limítrofes con una insuficiencia respiratoria muy marcada, bueno, nos da unos segundos más como para poder seguir laburando sin hipoxemia. La cánula nasal entre 15 y 60, recuerden que es con el dispositivo de recalentamiento y humidificación. Si le van a poner la cánula sola, solamente a 15 litros, si no lo van a lastimar. Muy bien, hasta acá vamos, ¿sí? Vamos con el tema de la optimización hemodinámica. Cuando estamos ventilando, el otro problema que podemos tener es la hipotensión y el colapso cardiovascular. Es el evento adverso más frecuente que podemos observar y acá vamos a tener varias circunstancias. Los fármacos de inducción pueden producir per se vasodilatación o pueden inhibir la liberación catecolaminérgica y esto produce una vasodilatación. Y a su vez, el hecho de que nosotros le pongamos un tubo y empecemos a ventilar con presión positiva, vamos a obtener dos circunstancias. La primera es que el ventrículo derecho, que no está acostumbrado a recibir tanta carga, puede colapsarse y disminuir el volumen sistólico del ventrículo en sí, y eso disminuir el retorno venoso, que a su vez el retorno venoso va a estar disminuido porque se comprimen los capilares a nivel pulmonar cuando los capilares se inflan y esto redunda en una caída del retorno venoso. Esa caída del retorno venoso va a dar en definitiva una disminución del gasto cardíaco y eso va a producir hipotensión. Si lo juntamos con lo otro y si juntamos todo esto a un paciente que pueda llegar a tener algún tema de volumen o cardíaco, vamos a tener probablemente hipotensión severa. ¿No? Yo cuando hasta desde siempre, en realidad, cuando uno le pone drogas y empiezan a tener hipotensión, siempre mi recurso fue abrir el fisio, ya se va a pasar, es hipotensión transitoria. Bueno, parece que no, que en realidad
esto no es tan así, ¿sí? Hay dos estudios, el PREPARE Trial en 2019 y en el 2022, que juntaron más de 1000 pacientes entre los dos. El primero se suspendió porque era fútil, el segundo llegó a la misma conclusión. La verdad es que administrar en forma profiláctica y en forma posterior volumen a un paciente que estaba ventilado no demostró que mejorara la hipotensión ni mejorara la mortalidad. Entonces, hoy en día el bolo de fluidos no está indicado, salvo y excepto y solamente en aquellos que sabemos que están depresionados de volumen o que tenemos alguna evidencia clínica o ecográfica de falta de volumen. Si no, volumen, nada. ¿Tá? De hecho, podemos empeorar más la circunstancia en forma posterior. ¿Tá? ¿Qué hacemos entonces? Bueno, le ponemos vasopresores. ¿Tá? ¿Cómo usamos los vasopresores y para qué vamos a usar el vasopresor? La idea es mantener con vasopresores una TAM de 75-80. Pero Leo, la sepsis dice el coso de 65. Bueno, no, en realidad necesitamos un margen superior porque sabemos que la vamos a producir. La idea es tener esa tensión arterial media para cuando llega el momento de la intubación y tenga la hipotensión poder bancarla. ¿Sí? A todos, no sé si a todos, pero hay un cierto grupo de pacientes, estos que tienen un índice de choque, una frecuencia cardíaca sobre una sistólica de entre 0,8 y 0,9, que son pacientes que vienen bien golpeados, que tienen TAM limítrofes de menos de 75, que están en estados de bajo gasto, que claramente antes de producir la inducción con cualquier droga, deberíamos tener pasando ya en forma profiláctica los vasopresores. ¿Tá? Si no se cumple esta cuestión de este tipo de pacientes, ¿sí? Tenemos que saber que durante el procedimiento se puede producir y tenemos que estar preparados, no decir, vamos, anda a preparar que se hipotensó. No, tardamos 5 o 10 minutos que no tienen sentido. Saber que así como alguien está preparando la BNI, hay alguien que tiene que estar preparando la NORA como para evitar esa hipotensión. ¿Ah? Es una medida profiláctica el tenerla preparada. ¿Ah? Si no la tenemos, la idea es ponerla, ya creo que todos, esto es una discusión que creo que está zanjada, la NORA la podemos pasar y sobre todo a esas dosis tan chiquitas a nivel periférico por corto tiempo, no necesitamos una vía central, esto demostró que no hay peligro. Esas dosis en infusión continua son dosis bien bajas. En las diluciones que arman en la guardia, creo que hacen 2 en 500, 2 en 250. Bueno, más o menos esto estaría entre 4 y 8 mililitros para mantener este tipo de dosis. En las dosis que armamos nosotros de 4 en 200 tenemos que tenerlo en 2 mililitros, 3 mililitros, ya con esa podríamos mantener un nivel de noradrenalina, ¿sí? Que pudiera sostener a este tipo de pacientes. Sería genial. Porque nosotros preparamos diferente a ellos, porque ellos necesitan a veces menos líquido que nosotros. Sería genial esto. No, siempre. pero prepararlo igual. Es una charla. Claro, igual que el otro día sí, es una charla pasamos el MIA y el FENTA lo preparamos igual que ustedes y los chicos, y lo hablamos con Lula y todo, y los chicos, los enfermeros de terapia, no se lo sacaron. Fui yo porque dije, che, ¿se recuerdan que yo vine a rotar? Saca igual. Claro, y los hicimos de la misma manera y creo que después no lo sacaron. El tema de la NORA, que nosotros le hacemos otra dilución, eso estaría bueno charlarlo porque todo el mundo lo hace por el papelito que está pegado en bueno, nosotros tenemos siempre la práctica de poner 4 ampollas de NORA en 200 y más o menos tenemos estipulado que los volúmenes que tenemos son entre 10, 12, 15, 30 y mucho más de 30, no porque estamos en dosis ya bastante altas, 0,7, 0,8, tal vez 0,5, que son valores altísimos, y para llegar a ese nivel de noradrenalina con una dilución como la de ustedes necesitamos 70 mililitros que te dura 1 hora y media, que en el contexto de la guardia está bien, pero imagínate cambiarla a 1 hora y media, entonces armarlo en forma más concentrada a nosotros nos sirve. Si nosotros pudiéramos tener esta línea seguida y mantener la NORA igual, sería un golazo.
Sí, con UCO también, porque de hecho creo que UCO lo hace en 250. Ni siquiera UCO y UTI tenemos la misma dilución como para que... Mientras no le pase mucho volumen, nosotros vamos a estar muy contentos. Bueno, Fede, pero escuchame, si la diluimos en 250 le vamos a pasar menos volumen, más concentración, así que claro. En 200, claro, nosotros. ¿Está? Bien. Lo del MIDA y Fenta lo pude lograr el otro día, pero... Sí, pero sacátelo de la cabeza porque no queremos más MIDA. No lo usamos. No, pero para sedación, lo usamos para Tampoco, sedación. tenemos MIDA. No No importa, después es otra charla esa. El MIDA lo tenemos que desterrar del mundo No lo mundial. estamos usando en guardia, midazolam y feta para intubar, ya no desde el... Pero midazolam tampoco para sedación. Claro, para sedación, para no sedación para después. Claro, para después usamos, sí. Bien. Bueno, la otra opción, si no tenemos preparado la nora en infusión continua, que sería lo ideal, sí es usar una estrategia de bolos, de pequeños bolos, sí, que se puede usar fenilefrina o se puede usar noradrenalina, que es lo que acá lo que podemos usar es noradrenalina. ¿Con adrena? Sí. Mira, yo leí con el fenilefrina, en algún momento lo hice con adrena. Con noradrenalina, la forma de hacerlo es diluir un mililitro de nora, que tiene 1 miligramo en total, de llevarlo en una dilución a 100. O sea, diluir 1 centímetro en 10 y de ese 10 descartar 9 y llevarlo a 10 de vuelta y tenemos 10 miligramos por mililitro. Eso lo hacemos con la... A ir tocándolo, si en caso de hipotensión, con 1 mililitro o 2 mililitros, que son entre 10 y 20 gamas por cada push. ¿Tá? Eso se puede hacer cada 1 o 2 minutos para mantener la tensión arterial hasta tener la infusión continua. Que es bastante fácil. Acá la discusión que se arma por los estudios que se hacen, yo acá hay un montón de estudios, un montón de comparaciones de todo, ¿sí? No quise meterme en ninguna en particular, así no lo hacemos tan largo, pero la infusión continua y el push, la crítica que tiene el bolo es que no podés medir adecuadamente cuánto le estás pasando. En cambio, la infusión continua uno tiene muchísimo más registro de qué volumen o qué tipo de dosis le estamos dando a ese paciente. Bueno, y acá como puse, antes de la inducción, en este tipo de pacientes ya tener pasando esas dosis de nora para evitar que se produzca. Bien, farmacología secuencial. ¿Aplicamos, no aplicamos premedicación? Yo soy una persona que siempre le pone fentanilo a aquellos que ventilan. La verdad es que no sé si deberíamos ponérselo a todos. De hecho, no deberíamos ponérselo a todos. La premedicación tiene que ser dirigida fisiológicamente a quien tenemos que mandársela. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Si entendemos para qué la vamos a utilizar, vamos a entender a quién premedicar y a quién no. Entonces, ¿a quién vamos a querer premedicar? A aquellos que no queremos que tengan pico de tensión. Se está disecando y no está bueno que tenga un pico de presión por un reflejo simpático mientras estamos tratando de meter el tubo. Entonces, a ese paciente el fentanilo tal vez sí esté indicado. ¿Sí? Aquel paciente que tiene algún problema de hipertensión intracraniana, algún neurocrítico, también a ese tampoco queremos que aumente la presión intracraniana y el fentanilo como premedicación estaría indicado. ¿Sí? El broncoespasmo, hay momentos que la laringoscopía produce broncoespasmo y esto podría ser deleterio. Entonces, bueno, a ese paciente tal vez la lidocaína en este contexto podría ayudarnos a evitar ese broncoespasmo. ¿Tá? Ahora lo voy a poner, pero en general tenemos que buscar a quién ponérselo y a quién no. Tienen, como todos los fármacos, y sobre todo los opioides, sobre todo el fentanilo, la propiedad de ser hipotensores y complementar la hemodinamia. Entonces, si le ponemos fentanilo a alguien que está en jaque por todo lo que hablamos, bueno, vamos a empeorar lo otro y lo que no queremos hacer es empeorarlo. Entonces, la idea es que como regla general, y hay un slide que dice eso, no le tenemos que poner premedicación a aquellos pacientes que tienen shock y tenemos que elegir a quién premedicar o no
¿sí? Con qué droga. Lo otro importante en cuanto a la premedicación y el fentanilo, que ahora lo vamos a leer, es que tengan en cuenta que el fentanilo empieza su periodo de acción entre 3 y 5 minutos y los inductores y los relajantes que vamos a utilizar son muchísimo más rápidos. Entonces, si vamos a usar una premedicación, usémosla en el momento que empecemos la preoxigenación, ¿sí? Como para tener el efecto en el momento que estamos ventilando y no que sea en forma posterior, donde va a sumar en complicaciones y no va a redundar en ningún beneficio, ¿no? Bien, el fentanilo, la idea es que atenúe la respuesta simpática en aquellos pacientes que no queremos que tengan elevación de la PIC o picos de tensión arterial. La ventaja es que produce hipotensión arterial y que producen la rigidez del tórax. Solamente en una vez sola en mi vida vi un tórax leñoso y se da generalmente cuando le das un bolo bastante importante de un opioide. Es una circunstancia bastante incómoda y bastante estresante porque literalmente no podés ventilar al paciente y tenés que saber que para eso hay naloxona, si no, no lo podés ventilar y se para, ¿no? Pero la verdad es que la descripción del tórax leñoso se da con fentanilo con dosis mayores a 500 gamas y esto sería administrarle 2 ampollas en un bolo rápido, cosa que no suele suceder. La ampolla, ya la spoileé, tiene 250 microgramos o 250 gamas, cada centímetro tiene 50 gamas, ¿sí? Y la dosis es de 1 a 3 microgramos, o sea, 1 a 3 gamas. Yo 100 kilos, 2 centímetros y ya, ¿tá? Para fácil. ¿En quién? En emergencias hipertensivas, disección aórtica, neurocríticos, ¿sí? Que son las cosas que queremos evitar cuando hablamos. La lidocaína, que es algo que se intentaba usar, suprime el reflejo tusígeno, disminuye el consumo de oxígeno, atenúa el broncoespasmo secundario a la laringoscopía. La verdad es que no se usa ya más en forma rutinaria, la evidencia actual es desfavorable. ¿Por qué me gusta a mí? Porque se puede usar en neurocríticos, ¿sí? Los neurocríticos tal vez sea la población de pacientes que tal vez se puedan beneficiar con la administración de lidocaína. Se utiliza en 1.5 miligramos kilo y la ampolla viene de 100 miligramos, ¿sí? Esto es fácil, es bastante noble la lidocaína para ser administrada y se puede usar en caso de neurocríticos como premedicación si no queremos tener esos efectos adversos o en aquellos pacientes donde la laringoscopía puede producir un mayor broncoespasmo. Lo que no puedo decirles es cómo saber que va a producir broncoespasmo en la laringoscopía, pero bueno, capaz que sabemos ya cuando le intubamos y en la laringoscopia. La atropina en la población adulta la verdad es que no tiene mucha cabida, se utiliza más que nada por un reflejo vasomotor en pediátricos que hace que tengan bradicardia refleja y para evitar esta bradicardia se le da atropina y no se usa en forma sistemática. Bien, vamos a los postres. Inducción. Sí, obviamente sabemos para qué usamos la inducción, nos facilita la laringoscopía, nos facilita la intubación, hace que el paciente sea inconsciente del acto que estamos haciendo y esto evita el trauma que conlleva a alguien de estar metiéndole un tubo en la tráquea. Yo siempre le digo lo mismo cuando me preguntan, ¿es incómodo tener un tubo? Y nosotros tenemos un poquito de saliva y estamos tosiendo 10 años, imagínense algo rígido pasando por la tráquea, debe ser algo espantoso. Entonces, tener a alguien inconsciente en este contexto me parece que es necesario, ¿no? Más allá que después podamos hacer intubaciones vigiles, la idea es que esto no lo tenga. Bien, ¿cuál es el agente de inducción ideal? Tiene que ser inicio rápido, tiene que tener una hipnosis profunda, tiene que brindar estabilidad hemodinámica, sin depresión cardiovascular y no tener efectos adversos, ¿sí? Acá mi amiga hincha de Racing me hizo sacar la cancha de Racing donde puse no existe, igual que el hipnótico ideal, ¿sí? Pero bueno, nada, no podemos conseguir el hipnótico ideal, ¿sí? Pero bueno, hay algunos que se pueden acercar siempre y cuando sepamos, ¿sí?, qué cosas tenemos que cuidar de eso. No sé cómo estamos acá, si tenemos el tomidato. ¿Están usando? Sí, estamos con el tomidato. Genial. Y con ketamina, ketofol.
Bien. Tenemos los 3. Brillante. El termohidrato, las ventajas que tiene una estabilidad hemodinámica brillante, es casi de los que menos producen ninguna alteración a nivel hemodinámico y sería la elección en cualquier paciente que tenga compromiso de esta calaña. ¿Cuál es el problema? Su presión adrenal transitoria, inhibe la enzima beta 11 hidroxilasa a nivel adrenal, con lo cual impide la producción de cortisol durante 3 días con una única administración. Hay 3 laburos que se hicieron y que la comparación de ketamina con etomidato mostraron una ligera peoría en los resultados con el etomidato, aumentando la mortalidad. Pero en general, los expertos en esto dicen que no podría ser atribuible al etomidato sino al contexto clínico. Hay que saberlo, produce esto en el contexto de un shock séptico, en donde hay ya per se, en muchos casos, insuficiencia suprarrenal. Ponerle una droga que le vamos a suprimir más la glándula suprarrenal y disminuir el cortisol. What happened? ¿Se va a cortar? Se va a cortar, ya estamos hablando de otro. Bueno, ¿Cuánto le falta? un ratito, no mucho. Cualquier cosa ya hablamos otro. Sí, si querés, terminamos esto y... Dale, claro. Dale. Bien. Bueno, la idea es que si no podemos o no produce cortisol, tengamos cuidado en pacientes con sepsis o con shock séptico si vamos a ventilarlo, porque podemos producir un deterioro mayor en su insuficiencia suprarrenal que puede condicionar su evolución posterior. Y esto básicamente se soluciona dándole corticoides, le das hidrocortisol y se acabó la historia, ¿no? Tal vez ustedes que están en la guardia, si esto no lo piensen a futuro, le damos etomidato, escéptico y después que se amaquen. Nosotros que lo tenemos que recibir, le dieron etomidato, ¿sí? Necesitamos tener hidrocortisona como para poder salvar esa insuficiencia suprarrenal. Y este dato tal vez sea importante en la comunicación. Che, mirá que lo dormimos con etomidato, listo, 3 días no voy a tener cortisol, ¿sí? Lo vamos a tener que poner nosotros. ¿Está? Muy bien. La ketamina mantiene la TA en menores formas. No hace falta. La hidrocortisona en dosis de mantención de supletoria de la suprarrenal, de la insuficiencia suprarrenal, se da 200 días, 50 cada 6. ¿Sí? Es como un shock séptico. De hecho, el shock séptico refractario lo entendés como refractario por insuficiencia suprarrenal. La refractariedad del shock séptico es porque vos pensás que tiene shock séptico, tiene insuficiencia suprarrenal, le das la hidrocortisona, aumenta el pool de receptores catecolaminergicos, aumenta la tensión. Esa es la idea de mantenerlo. Bueno, la ketamina mantiene la TA, no sé si con tanta efectividad como el etomidato, pero la mantiene mejor que el propofol definitivamente, produce broncodilatación, tiene un efecto analgésico. Es una droga que podemos usar para este tratamiento de secuencia de intubación retardada, donde podemos dar una sedación, podemos ponerle el BNI y poder dar una premedicación adecuada en pacientes, sobre todo que están combativos y que no se dejan poner la BNI porque están incómodos. Bueno, podemos usar la ketamina. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo y hay algunos mitos, ¿sí? En cuanto al aumento de la PIC. Sí la aumenta la PIC, es verdad que la aumenta, pero a su vez aumenta la presión arterial. Entonces, en el contexto global tenemos una PPC, una presión de perfusión cerebral adecuada, y eso impide que suframos hipoxia cerebral. En algunos neurocríticos seleccionados se lo podemos dar, la ketamina no es que está contraindicada en ellos, ¿sí? Ojo sí en pacientes que tal vez tengan problemas coronarios, ¿sí? Que la ketamina básicamente va a ser una liberación catecolaminérgica, y ponerlos en este tipo de situaciones donde va a tener taquicardia e hipertensión puede hacer que ese paciente se termine de descajetar, o en aquellos pacientes que ya vienen con un shock muy establecido, que tiene una estabilidad hemodinámica machaza,
porque cuando no tenemos catecolaminas, un pool de catecolamínérgico, perdón, un pool de catecolaminas con la cual responder, la administración de ketamina va a ser un depresor miocárdico y vamos a empeorar todavía más, ¿sí? El shock. Bien. Sí, exacto. O sea, es simpático mimético y inotrópico negativo. O sea que si no tenés reserva catecolinérgica, va a predominar el efecto inotrópico negativo y vas a producir todo lo contrario que está buscando con la ketamina. Bien, mejor no lo podía decir yo. Bueno, ya. 2 minutos más y ya vamos con el otro, nos cambiamos al otro MIT. El propofol es excelente como hipnótico, es rapidísimo, excelente hipnosis, disminuye la PIC, pero tiene severa potencia a la gente. ¿Sí? El compromiso hemodinámico es muy importante y es dosis dependiente. La dosis es de 1 a 2 miligramos kilo, ¿sí? Y la verdad que es hermosa la lechita, pero hipotensa. Ketofol. ¿Se puede armar ketofol? Sí, se puede armarlo, se utiliza en dosis equivalentes entre ketamina y propofol. Hay poca evidencia que demuestre su validez. Por eso no lo traje a colación, pero no hay nada muy escrito. Simplemente que digamos que disminuye los valores de propofol y mantiene cierta estabilidad. No se descajetan tanto, no se pueden tan inestables hemodinámicamente con la ketamina, pero todavía falta evidencia como para poder recomendarlo. ¿Tá? Vamos al otro MIT. Se autorizó, en lo que es emergencia se habla mucho por el tema de que no todo el mundo tiene tonidato. Claro. No, perdón, ahora me tengo que dejar. ¿Vos sabés que es más barato que la ketamina? Sí, el tonidato. Cuando fuimos a pedir pensamos que iba a ser carísimo, iban a decir que no. Ya lo pasé yo a la de emergencia de la Guardia Fede. Ah, sí, eso ya le pasé a Fede yo personalmente. Ah, bueno, disculpa. O sea, el ketofol es en litros en la misma cantidad o en gramos. Nosotros a veces hacemos 16, por ejemplo 16, 8, dependiendo, eso lo hace Pablo, yo no sé muy bien hacerlo. Después si quieren lo busco bien y lo hago. Pero cuando estamos con Pablo, Pablo hace ketofol. Nosotros lo usaba mucho el Tana Magaluso, el ketofol. No sé bien cómo es. Hay algo que yo no lo sé. Si quieren para mañana se los averiguo. Mi amigo Nicolás Pereira Díaz, de la cancha Racing, no existe, arriba estaba ahí. Yo no dije nada, pero también soy de... Vos también sos, qué pena que no dejéis slide. Estaba ocupada con una clase. Perdón. Che, ¿dónde está? Igual ya estás, ¿eh? No, para compartir. Compartir pantalla. ¿Cómo hago? Pestaña de acá. Deja para compartirlo. Cierre, la Racing. Ahí estamos. Bueno. Así que hay 3 hinchas de Racing en la sala, no lo puedo creer. Bueno, ¿vamos? ¿Hasta acá? Ocultar, ¿dónde? ¿Dónde dice ocultar? Bueno, ¿qué quiere pasar? Bueno, gente del Día Slam. Bueno, acá en la guardia nosotros deberíamos ya tratar de evitar el uso porque tiene un inicio lento, el efecto es poco predecible, hay acumulación, mayor riesgo de este estado de estar inconsciente mientras tenemos la acción del paralizante, hipotensión. La verdad que el Midazolam tendríamos que ir desterrándolo de a poco de la práctica médica. Pocas cosas tendrían que mantener el Midazolam, como por ejemplo el estatus compulsivo a dosis puntuales, pero además
tendría que existir. Obviamente tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. Ahora, si tenemos este cuidado, el nacional ni tiene que estar en el carro de paro. Tenemos que estar con nosotros. Sí, bueno, nosotros tenemos que, este es el punto de inflexión para que no más. Bien, acá es un poco comparativo entre todos. No vamos a ahondar mucho más en esto. Vamos con los relajantes. Los relajantes básicamente van a mejorar la musculatura del cuello, van a reducir, van a favorecer la posibilidad de manejo de la mandíbula, de la boca, etc. Y básicamente van a ser dos. Yo sé que hay succinilcolina, no sé si hay rocuronio. No es tan complejo el rocuronio. No sé si es caro, no lo sé, pero no sé si es tan complejo. En su momento el rocuronio no se usaba porque tenía una vida media bastante larga, de 30 a 90 minutos, cuando no podés ventilar al paciente, cuando sí tenés 90 minutos de pánico, entonces se evitaba, y el Suvamadex, que es el antídoto que se puede dar, era súper caro. Pero en el 2024 la patente del Suvamadex dejó de ser privada y se pudo hacer copias, y eso hizo que disminuyeran muchísimo los costos del Suvamadex, y hoy se consiguen a precios competibles, o sea, se puede conseguir Suvamadex cuando antes era prohibitivo. Ahora, la succinilcolina, que para mí es el bloqueante neuromuscular de elección en casi todo, ¿sí? Súper rápida, se administra fácilmente, tiene una acción recontra rápida y una vida media recontra corta por si llegas a tener el problema de no poder ventilarlo, y eso es fantástico. ¿Sí? El tema es que puede producir hipercalemia, y en aquellos que están hipercalémicos está contraindicado, y en aquellas condiciones que favorecen la hipercalemia, obviamente se debería evitar, como el quemado, denervación, enfermedades neuromusculares, pacientes que están postrados hace mucho tiempo, ¿sí? Evitarlo. La dosis es 1.5 miligramos, la ampolla viene cada 20 miligramos por mililitro, así que el cálculo es fácil, realmente viene de 100 mililitros. Leo, perdón, hay un tanto por ahí que en algunas contracciones no salen agudos. Por ejemplo, en guardia un quemado, que recién se quema, no pasa nada, preguntemos. Después es el mantenimiento que no debe usarse. Como mantenimiento, no sé si hay una nueva disposición. En general tenés que tener cuidado en agudo. ¿Sí? En crónico, claro, si lleva más de 12 horas, definitivamente no uses la succinilcolina porque vas a producir hipercalemia. En agudo deberías tener cuidado. Para mantenimiento la succinilcolina nunca, porque está de vida media tan corta que no te sirve, tendrás que cambiarlo cada 5 minutos. Entonces, solamente la succinilcolina para inducción. Ya el rocuronio sí lo podés mantener en infusión continua. ¿No? Bien. Bueno. Esto lo tenemos claro, no sé si hay mucho más con respecto a esto. Siempre relajante. Eso me iba a preguntar yo porque... Y aumenta la tasa de sí. Yo que soy vieja, viví el pre y el post, que vino con la pandemia, ¿no? Empezamos a actuar mucho más despiertos nosotros en la pandemia, que antes no era tan habitual. Y la verdad que no lo cambio más. Antes hacíamos entrar a la gente, y ahora la lucha más contra la vida. Sí. Yo creo que si tenés la posibilidad de hacerlo y si no tenés una contraindicación clara, te favorece mucho el procedimiento. No sé si en la charla, no sé si hay algún estudio que demuestre que sea mejor. Hay gente que lo quiere porque encontrás con este inconveniente. A veces no tenés succinilcolina y a veces no tenés rocuronio y le pasás pancu, y también tenés el hecho de estar ahí una hora y media sin poder revertirlo y no lo puedes ventilar y te cortás claro. Entonces, prefieren tal vez no pasarle el relajante.
ha pasado también, por ejemplo, en pacientes con determinadas patologías, pero no me quiero meter en esto, ¿no? Por ejemplo, en los operatorios de miomas del ángulo pontocerebroso, ¿sí? Que al resecar hay alguna disfunción de los pares bajos y tenés una gran debilidad de todo lo que es la estructura maxilofacial, la lengua, y cuando le pones el rajante se te cae, no hay forma de ventilarlo, y las 2 veces que me pasó terminaron en el clínico. Y vos decís, no sé si le pasaría un relajante a él, pero son cuestiones puntuales. En general, en la emergencia, yo lo usaría. Si se puede, lo usaría. Y de hecho, las veces que me ha tocado ir a guardia, en algún momento, tengo una intubación difícil y empezás a hacer una especie de recorrida. ¿Qué hicimos? Hasta acá. Y a veces le faltó el relajante. Bueno, vamos a relajarlo, vamos a hablar, y se solucionó el problema. La vida difícil. Yo lo usaría. No sé si está indicado como sí o sí. No sé vos que tenés a... Solo tengo bambú. Tendríamos que ponerlo en consideración. Yo todas las guías que leí, sí, es porque esta es parte de, o sea, es Sí, hipnótico y Con. bloqueante. Pero Esta secuencia de intubación rápida. es así, o sea, Claro. así. Lo que es secuencia lo describe, claro, lo describe como secuencia de intubación rápida. O sea, para secuencia de intubación rápida, no sé. No, El tema es que- no secuencia de parámetros medios de ventilación. Claro. No sean altos. Claro, pero vos lo que podés hacer es vos hacer la preoxigenación y haces con bolsa, válvula, máscara, ¿no? Y vos ahí ya podés decir, bueno, si yo le paso el inductor, no puedo hacer la intubación orotraqueal y yo lo puedo estar ventilando con la bolsa, válvula, máscara previo, ya decís, bueno, che, de última, si a mí el paralizante no me funciona y no lo puedo intubar, yo ya estoy haciendo con bolsa, válvula, máscara. Me quedo como... Sí, igual la lógica, o sea, lo que dice es que va hipnótico, o sea, paralizante, bloqueante. Uno no espera y evalúa cómo se pega, o sea, en lo que vos me decís, le paso el inductor, el paralizante y veo cómo responde o si lo puedo ambucear. Pero y la realidad es que en el previo- momento que pasa el paralizante, después tenés que pasar el bloqueante enseguida, o sea... Claro, pero vos previo ya lo preoxigenaste con bolsa, válvula, máscara. Entonces vos vas a Con saber PNI. con PNI, vos vas a saber que sea vos el paralizante. No, PNI lo ventilo. Yo no, pero pará, yo le hago PNI. Después le hago bolsa, válvula, máscara. Sí, ¿Por pero qué? no es la proxigenación. Bueno, sí, es verdad. Ella lo que dice es que le pasamos el mancurónico, vos Sí, no no. podés tubar y sigue bloqueado mucho tiempo, pero bueno, está más tranquilo de que... Claro, pero porque pudo No. en la preoxigenación, Con dice bolsa, ella, válvula, máscara yo estoy. sí, pero no evaluaste por completo una relajación del cuerpo porque en teoría no le pasaste. Creo, o sea, creo, porque me pa, da el creo que, cebollo. a ver, lo que escribieron en los libros, yo no mal como confundo que la SAE. Nico es el que en algún momento planteamos de escribir, el que estuviste laburando vos. Sí, Nico. Bueno, yo en algún punto estuve a punto de participar en ese libro, en algún capítulo, y somos nosotros mismos los que lo escribimos, que a su vez tomamos las mismas informaciones de la secuencia de intubación rápida, con lo cual está como traspolado eso de un ambiente quirúrgico. Yo hago una pregunta, porque si lo paralizás no podés intubar, ¿la máscara laringia sirve? Sí. Que yo le ponga una Sí, máscara... pero ahí estamos ya, nos metemos en el tema de la intubación difícil. No, pero ponele, era Sí. fácil, lo dicen, Sí. no puedo, pongo máscara laringia Y lo ventilamos. Y ahí tenés, hay que ver si mueve el suficiente volumen, quiero si saber coapta si bien. Si está bien puesta, si está coaptada, Debería. debería. ¿Está bien? Y Bueno, si está no, pensar en bien. otra cosa. No. Pero bueno, son pocas las veces que pasa. Sí, claro. Y acá no hablamos de esto, pero en realidad cuando empezamos toda esta historia tendríamos que tener un plan B, un plan C, tenemos que tener disponible la posibilidad de hacer una crico, tener las herramientas, contar con un cirujano. Lo que la charla esta tenía más la intención de amoldar la intubación, que muchas veces nos crea un problema, a la práctica diaria de nosotros. No vamos a tener un cirujano que tenga la predisposición en una crico, vamos a hacer una carnicería. Primero aprendamos a ventilar bien y después, al que no podamos, pongamos el cuchillo. Porque si ponemos el cuchillo vamos a tener la mayor incidencia de cricos en el mundo mundial. ¿Entendés? Porque, no puedo ventilarlo. No.
Bueno, la laringoscopía directa, fácil, está en cualquier servicio, todo el mundo debería saber la técnica de intubación con una laringoscopía directa. Es la más usada, poco equipamiento, no depende de cámaras, con lo cual no tenemos que depender de tecnología que tenga pilas, de que se nule la pantalla. Sí, no, pero realmente es la batería, que tenga la batería puesta, que se tape la pantalla por sangre, por secreciones, etc. Es mucho menos costosa que un videolaringo. La técnica es de rescate cuando falla la videolaringoscopía, o sea, todos en algún punto que estamos en un servicio de emergencia, que vamos a tomar contacto con él, o que estamos en terapia, deberíamos manejar adecuadamente la laringoscopía directa y ahí tenemos que poner mano. Es muy difícil enseñarlo verbalmente, la alineación de ejes, etc. El tema es que tiene menor tasa de éxito, esto requiere la alineación de ejes y con la alineación de ejes estamos hablando de la manipulación cervical y a veces esa alineación cervical en determinados pacientes no es fácil por el trauma, gordos, limitación del cogote. Que hay mayor incidencia de vías aéreas dificultosas, es más difícil para aquellos operadores menos entrenados de poder hacerlo adecuadamente. La verdad que dificulta mucho la enseñanza porque uno le puede decir, mira, estoy viendo esto, tienes que correr por un costado, ves la vía aérea, es como más difícil para poder explicar lo que estás viendo. Y en el contexto de hacer fuerza, la técnica, ¿sí? Implica que tenés que traccionar más y estás más predispuesto a tener lesiones dentarias, traumatismo de partes blandas, respuestas simpáticas más marcadas en aquellos pacientes que tal vez no tienen respuesta simpática, neuropíticos, disecciones aórticas, etc. Creo que esto lo tenemos claro todos porque es lo que usamos habitualmente, ¿no? Videolaringoscopía, nosotros cada vez que vamos a un congreso, si nos cae grabada, queremos comprarnos todas, estamos en 5, ¿sí? Antes era prohibitivo, hoy no son tan caras y creo que todos deberíamos contar con esta herramienta porque, como venimos diciendo, reduce los intentos múltiples, favorece mucho la innovación en el primer intento, con lo que conlleva en la disminución de las complicaciones. Esta reducción en los intentos múltiples se ve sobre todo en personal menos entrenado que en el entrenado, y eso también está bueno. Como parte del aprendizaje, vos le podés marcar, está afuera, no ventilando, fíjate si podés hacer esto o aquello. No requiere alineación de ejes, ya simplemente verlo implica que tengas que manipular la parte cervical y eso favorece un montón el trabajo. Menos fuerza aplicada porque no tenés que traccionar tanto, aunque hay descripciones que hay que hacer un poco de tracción en algunas vías que están muy altas, como para despegar la valécula, poder bien, observar bien, que la cámara vea bien la vía aérea, o que tengan una pala hiperangulada, que ahora vamos a ver. Disminuye la incidencia de intubaciones de dificultad inesperadas, porque básicamente es más fácil, ¿sí? Y es la mejor herramienta docente. Ahora, a pesar de que vos tengas, al no tener la alineación de los ejes y poder ver bien la vía aérea, esto no hace, ¿sí?, que pueda hacer progresar fácil el tubo. La cámara puede cubrirse con sangre, secreciones y contenido gástrico. ¿Sí? Cada vez que tengamos un paciente así, tal vez el método de elección sea la laringoscopía directa. ¿Sí? Es el mayor costo, tiene mayor dependencia tecnológica y hay que tener cuidado con esto. Me llama la atención con las lesiones palatinas, perforaciones faringias y traumas de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque el operador se pone a ver la cámara y le entra con el tubo, tratando de pasarlo. Es mirar la cámara, observar las cosas, fijarte por lo que pasa en el tubo y una vez que tenés la visualización del tubo pasando, seguir mirando la cámara, pero no la cámara y tratar de enfocar el tubo en algún lado hasta que pase, ¿sí? Porque se producen estas cosas. Con respecto a la sangre, secreciones y contenidos gástricos, hay terapias adyuvantes, como por ejemplo en el tema se llama SALAD, que es la aspiración continua con un catéter particular
no me quise meter, creo que tendríamos que tener la explicación como parte de cómo vamos a ventilar todos, con biolaringo, sin biolaringo. Simplemente sepan que si alguien está con hematoma y se franca, probablemente la endoscopía sea mejor que la biolaringo, te va a llenar la cámara de sangre y no vas a ver. Como conclusión de estas dos cosas, creo dicen que la biolaringo debería ser considerada la técnica inicial de elección para la mayoría de las intubaciones en pacientes críticos, pero el operador debe conservar la competencia de la laringoscopía directa porque ambas técnicas son complementarias y no excluyentes. No hay que decir cuándo usar una y cuándo usar la otra. En el común, la biolaringo me parece que es una mejor opción para la mayoría de los pacientes. Y deberíamos empezar a usarla como primera línea. Tenemos que nosotros quemar la cabeza para poder conseguir algo que no está claro. Y es así. Nosotros tenemos. ¿Cómo? ¿Sabe? Ya sabía. Sí, claro. ¿Cómo? Nos faltaría la cabeza de intubación para poder. No, yo creo que tendrían que utilizarlo en pacientes, inclusive en muertos, como utilizamos actualmente cuando practicamos el laringo. La posición es mucho más erguida porque vos estás viendo la cámara, ¿sí? Y el movimiento es muy parecido sin la tracción que tenés que hacer de levantar para alinear. Ya la cámara sola te va mostrando la vía aérea y ahí tenés que tener cuidado de. Y a su vez, que es la otra, que la biolaringo tiene que estar acompañada con algún método adyuvante, sea un BUI, un Edgeman o cánula Edgeman, o un estilete, o como es que le decimos nosotros, un mandril. Que ambos favorecen el primer intento. Cuando usamos cuando usamos la laringoscopía directa, también favorecen el primer intento. La utilización de estos métodos y deberíamos usarlos siempre. Pero específicamente con la biolaringo, como no tenemos esa alineación y estamos con la cámara, tendríamos que tener esa posibilidad de manejar hacia dónde queremos ir el tubo. Creo que todos conocen el BUI, básicamente le pones en la tráquea y después le das el tubo y lo pasás, eso no es más problema. Con el mandril no lo voy a usar mucho acá, no sé si se usa. El mandril nosotros no, pero sí el video laringo anestesia lo usan. Anestesia lo usan bien. O sea, el video laringo lo usan. Yo usaba el mandril, el Leishman lo conocía acá. Lo que hacíamos, por ejemplo, en vías cuando eran anteriores y veíamos que no podíamos ver un McCorman alto, o sea, cuando levantábamos y no veíamos la aparición de la glotis, lo que hacíamos era pegarle le pegábamos y le poníamos en palo de golf, se llama así la maniobra, lo doblábamos para que pudiera meterse. Eso en el video laringo lo hace anestesia, lo pone bien en palo de golf. Sí. Cuando tenés que ir ahí triangulada, sí. Claro. Ahora, ¿cuál es mejor? Los dos tienen estudios en pro y contras. ¿Sí? El estileto, se hizo un estudio de estileto, dice que el estilete es mejor, pero se hizo en un grupo de médicos que están acostumbrados a usar el mandril, no el Leishman, y el BIM, que es otro estudio que se utilizó en un grupo de médicos que estaban utilizando el Leishman, dijeron que era más fácil el Leishman que el glucosa. La cuestión es que los dos favorecen la tasa del éxito del primer intento y deberíamos ser utilizados como primera línea. Nosotros la voy usando siempre. Está. ¿Y el articulado? No está de articulado, sino no sé si mejora mucho la historia. ¿Qué problema? ¿Qué discusión? No, preguntaba. Bueno, último bloquecito que es la confirmación del posicionamiento. Los objetivos: confirmar la ubicación traqueal, detectar la intubación esofágica, detectar la intubación selectiva e iniciar la ventilación segura. ¿Tá? La sola visualización de las cuerdas vocales no confirma definitivamente la posición del tubo. Y acá yo les digo qué es lo que deberíamos tener. No sé, acá chicas, ustedes que son las... Sí. ¿Tenemos algún tipo de medición de...? Tenemos capnografía. En un solo showroom. Bueno, si vamos a ventilar, deberíamos utilizar la capnografía o el end-tidal para detectar rápidamente la presencia de dióxido de carbono,
a nivel del tubo, que es la única cosa que me puede confirmar certeramente que el tubo está colocado en pulmón. ¿Tá? Está recomendado en todas las guías y es el método de referencia a utilizar. Ahora, ¿qué pasaría en paro? ¿Serviría la capnografía? ¿En dónde? En paro. En contexto Sí, claro, para ver si... No, ¿No? porque el paro lo que va a pasar... La guía lo que te dice es Para para ver hacer si más hay las más presiones. Claro, pero si vos tenés un no, tubo claro. que ponés y el paciente está en paro, no vas a tener una capnografía adecuada porque no vas a tener gasto cardíaco, no vas a tener... Pero está más, de por sí es mucho más baja, es de Pero 10 ya nada dice más. para ver si la opción. Para la reanimación sí, pero no para la constatación del tubo. Claro, solamente es súper baja en relación a lo que sería para saber si está bien colocado el tubo. ¿Está? Pero como método... Claro, exacto. Y 30 puede ser... Eso. Bien, muy bien. Pero deberíamos empezar a utilizarla. La ecografía, bedside, ecotraqueal y ecopulmonar para ver el correcto emplazamiento del tubo, para la confirmación inmediata, para el caso de un paro cardíaco donde me caiga y de repente pierdo un poco de validez por lo que estábamos hablando. Y tendríamos que no utilizar ya o dejar de hacerlo o solamente utilizarlo como apoyo más que no utilizarlo los métodos de validación clínica, que está a ocultar lo que usamos habitualmente. Sí, está bien puesto, ¿no? La elevación torácica o la condensación del tubo, que también se puede dar en intubación en el estómago, en el esófago. Sí, estos no deben ser los únicos métodos que utilicemos como para confirmarlo. Y uno está pensando qué cosas mal que estamos haciendo. Claro. Necesitamos como nada. No nos distinguimos de pelo. La visita de... Ni ecógrafo, ni capnógrafo, ni... Bueno, capnógrafo tenemos. Pues sí. ¿Entendés? Bueno, lo que tendríamos que empezar a utilizar y ver la forma de empezar a hacerlo, ¿no? BNI tenemos, la tenemos en todos lados y no la usamos nunca. Eco no tenemos. Julián. Bueno, ya estamos por terminar. Mitos. ¿Qué cosas no son confiables para ver si hay para descartar una intubación esofágica, ver pasar el tubo entre las cuerdas vocales, ver empañar el tubo, escuchar mucho de y elevación torácica? ¿Sí? Eso queda un poco en la prehistoria, ¿no? Lo hagamos ahora. Confirmación del tubo, el método de referencia es la Entidal CO2, continua si es posible, es el método de referencia, la ecografía es un excelente complemento y a veces es alternativa en contextos de la Entidal no es confiable, por ejemplo, en el contexto de un paro o en un contexto de un bajo gasto cardíaco muy marcado, y la ocultación solamente como apoyo, pero no como confirmación definitiva. La seguridad de la vía aérea no depende de un fármaco ni de un videolaringoscopio, depende de un proceso reproducible, que es esto que vamos a hablar y establecer. Si logramos evitar la hipoxemia, la hipotensión y aumentar el éxito del primer intento, habremos cambiado el pronóstico de los pacientes y es a donde apuntamos. Y en esto es una propuesta. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si usamos la BNI como método de preoxigenación? Si la tenemos, tenemos que usar la BNI porque con esto aumentamos la mortalidad de los pacientes. ¿Qué tal si, ya que es barato y nos jode para el laringo, utilizamos la oxigenación amnéica rutinaria con una carga de 15 litros a todo el mundo, haga o no haga BNI? ¿Qué tal si en el momento de intubar en forma sistemática preparamos una adrenalina y la tenemos a mano para evitar la hipotensión y que eso no nos lleve a producir una muerte que no queremos o un paro que no queremos? ¿Qué tal si evitamos el uso del midazolam en forma rutinaria y empezamos a desplazarlo y decimos el midazolam acá no y vamos a usar otro tipo de inductor? ¿Qué tal si elegimos el inductor de acuerdo al paciente? Che, este paciente tiene esto, este inductor tiene esto, este otro. ¿Qué tal si usamos la videolaringoscopía como primera opción y la podemos llegar a conseguir, la teníamos y nos damos cuenta de lo importante que es lograr el primer intento como algo para bajar la mortalidad, ya que ahora no es tan predictivo como era antes, y acá sí podríamos elevar determinadas cuestiones
en cuanto a pedirlo y exigirlo, porque es parte de una práctica y no es tan caro, estamos pidiendo un resonador de testa, estamos pidiendo una luz. ¿Qué tal si empezamos a usar siempre boogies o estiletes y no cuando se complica? Antes era mal visto. Yo cuando empecé a ventilar, si tenía que ponerse el mandril, era como, que está profesor, no puedes entrar con el tubo sol. No, la idea es ponerle el coso desde el vamos para evitar el estilete o el boogie. Aplica bien el coso igual para eso, ¿no? El cosito. Y ver si podemos empezar a confirmar la colocación del Entidal, la colocación del tubo con Entidal con ecografía y no tanto de la parte clínica, de nosotros nos tocó vivir una situación que nos marcó bastante de decir, bueno, la verificación clínica no está buena. ¿Sí? Hagan quien la haga. Vamos a tratar de hacer las cosas. Bueno, no más. No sé si alguien quiere hablar. Hablaste un poco, ¿no? Sí, tal cual. Nadie, qué bueno. Pero pará, ¿están todos? ¿Están?